Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la Reforma Protestante. Recuerden que siempre en historia nos vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? El significado del hecho histórico y las características. Entonces, para empezar, la Reforma Protestante, ¿dónde se da? En Europa, principalmente en los países de Alemania, de Francia, de Inglaterra e Italia. Luego vamos a hablar de cuándo se dio. Se dio durante el siglo XVI. Dentro del alto clero tenemos a los obispos, a los cardenales, y en el bajo clero teníamos a los sacerdotes, a los diáconos. Entonces, ¿qué se daba en esta época? Se daba una desigualdad, ¿sí?, a nivel político y económico dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que dentro del alto clero no se pagaba impuestos y había como cierto celos, ¿sí?, dentro de ella. Y el bajo clero, pobre, siempre vivía, de la caridad, tenía que pagar impuestos. Entonces empieza a haber una controversia, una pelea, un conflicto entre el alto clero y el bajo clero. Y esto dio, el nacimiento de lo que se llamó las indulgencias, ¿sí? El pago del perdón. En esa época, quien estaba como papa era León X. Y León X lo que quería en esa época era terminar la Basílica de San Pedro. Para eso necesitaba recursos económicos. Y los lograba gracias a el pago de indulgencias. Ahora vamos a pasar al desarrollo. En el desarrollo vamos a hablar de tres exponentes muy importantes. El primero de ellos es Martín Lutero, ¿sí?, un fraile agustino alemán. Luego vamos a hablar de Juan Calvino, ¿sí?, que va a ser un francés. Y por último vamos a hablar del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Ellos tres van a ser los exponentes y los que van a romper con la Iglesia Católica. Bueno, el primero de ellos, Martín Lutero, va a inaugurar lo que se llama el luteranismo, ¿sí?, esta nueva doctrina, esta nueva iglesia, que se aleja de la Iglesia Católica, ¿sí? Martín Lutero va a plantear primero que la salvación es a través de la fe, ¿sí? Y los puntos importantes que va a tomar en su nueva doctrina va a ser, la primera, la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Luego van a existir dos sacramentos únicos, que es el bautismo y la Eucaristía. Luego, el tercer punto va a desconocer, ¿sí?, el culto a la Virgen María y a los santos. Y el cuarto punto, muy importante, va a decir que no existe el purgatorio, ¿sí? No tiene existencia, ni validez el purgatorio. Y también va a hablar de que no está de acuerdo con la ostentación de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, todos los templos del luteranismo vamos a ver que van a ser vacíos, ¿sí? No va a haber imágenes que adorar, ¿sí? No va a haber santos a quien adorar. Es completamente lisa, llana y sin ningún tipo de adorno. Esa es la iglesia del luteranismo. El segundo exponente de esta reforma, de esta ruptura con la Iglesia Católica, es Juan Calvino. Este exponente lo que va a decir es que primero va a seguir a Martín Lutero, ¿sí?, y luego va a pensar y creer en la predestinación del hombre, ¿sí? El hombre está predestinado a salvarse o no, ¿sí? Y va a también compartir esta idea de los sacramentos, que los únicos valederos son el bautismo y la Eucaristía. El último exponente de la ruptura con la Iglesia Católica va a ser el rey de Inglaterra, Enrique VIII. ¿Sí? Él estaba casado con Catalina de Aragón y quiere anular su matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es un sacramento dentro de la Iglesia Católica. Y como no lo puede anular, le pide permiso al Papa, el Papa no lo deja, entonces decide romper con la Iglesia Católica. Y a su vez va a crear lo que se llama la Iglesia Anglicana, ¿sí?, a través del Acta de Supremacía, donde él, ¿sí?, va a ser el jefe de esa iglesia, ¿sí? También comparte con el calvinismo y el
luteranismo los dos únicos sacramentos, que son el bautismo y la Eucaristía. Así llegamos a las consecuencias, ¿sí?, de esta reforma. La Iglesia Católica ve que los fieles se están yendo, ¿sí?, hacia el luteranismo, que plantea la idea de la salvación a través de la fe, con sus sacramentos, con su no ostentación, ¿sí?, con el celibato, ¿sí?, se plantea dejar de lado el celibato, ¿sí? También ve que hay creyentes que se van hacia el calvinismo, también planteando estos dos únicos sacramentos. Y también ve que hay fieles que se están yendo hacia el anglicanismo, ¿sí?, que plantea también estos dos sacramentos como únicos valederos. Entonces, para ir terminando, hay tres cuestiones que el Concilio de Trento va a tomar en cuenta de ahora en más, ¿sí? Primero, que los 7 sacramentos son los que se tienen que respetar dentro de la Iglesia. Luego, que la salvación, la Iglesia es intermediaria en esta salvación del hombre. Y por último, se crea la Compañía de Jesús, ¿sí?, los jesuitas, como una orden donde va a estar destinado principalmente a la educación, ¿sí? Y va a ser una orden más mundana, más llegada al pueblo, a la gente, ¿sí? Porque en definitiva, si se estaban perdiendo fieles, la Iglesia Católica quiere recuperarlos, ¿sí? Entonces, con esto damos por terminado la Reforma Protestante, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, saben que me pueden preguntar. Sepan que ya hicieron una guía, ¿sí?, sobre este tema. Así que bueno, cualquier duda, repito, me preguntan, comentan en el video, ¿sí? Y este es un tema que ya saben que pueden elegir para rendir cuando nos volvamos a encontrar. Les mando un beso.